En política, la situación ya, la gente habla contra los políticos. Tienen razón, hablan peste los políticos. Pero ¿la culpa de quién es? De ellos mismos, los que votan. No le echen la culpa al mundo político, de la clase política que tenemos y de un partido comunista que manda y que rige y controla y dirige el país y varios países de América Latina, con un criminal como es Putin, que ya es lo peor. ¿Para qué hablar de Venezuela? El podrido de Venezuela, que es Maduro. Y eso no podemos evitarlo. Yo les digo a ustedes, estimados auditores, a la gente adulta, ahorren al máximo, eviten darse gusto. Los momentos que vienen van a ser más dramáticos. Este país está encajonado, con un presidente que saca cada declaración, que apoya a los árabes, que no invitan a los israelíes al evento aéreo que se hace aquí todos los años, con un prestigio internacional tremendo, y que son, en el caso de Israel como país, no hablo de sus gobernantes, son vitales en la estructura de las Fuerzas Armadas en Chile. Hombres que han tenido que, desde que existe el cristianismo, sobrevivir a la persecución de todos. Por eso me pregunto muchas veces, que Dios me perdone, ¿existe Dios? ¿Por qué lo persiguen? Si Cristo era judío, los apóstoles judíos. ¿Cuántas religiones hay en la tierra? Cualquier cantidad de acuerdo a la cantidad de razas que existen. Y todas las religiones que existen, en mi opinión personal, respeto a todas las demás, yo no soy dueño de la verdad, son religiones porque luchan contra la muerte. Cuando todo está en peligro morir, empiezan a rezar y a hablar de Dios. Y nosotros los latinos, los chilenos en particular, fuimos creados bajo la religión católica. Hoy día tenemos cualquier cantidad de religiones. Igual cometemos tantos delitos de todo tipo y naturaleza. Los sacerdotes en Chile también cometen delitos. Y los delitos que más cometen son delitos de carácter sexual. Entonces, ¿de qué hablamos? De sobrevivir hoy día en Chile. Estamos viviendo con un gobierno que lo único que busca es la destrucción de la libertad, que es un derecho natural, y de Dios para los creyentes, y de la vida para los que no son creyentes. Van a haber gente capaz, inteligente, habilosos, flojos, de todo en la sociedad. Pero ¿cuál es el compromiso que deberíamos tener todo ser humano, cualquiera que sea su origen, su condición social? Es luchar contra la pobreza. Darle a esa gente que vive en la pobreza, de familias por años y años, la oportunidad de salir de eso. Esto no se arregla subiendo los impuestos, al contrario, más pobreza, más delincuencia, quiebre, capitales que se van, cesantía que va a crecer. Yo a todo el mundo le digo, compren dólares. $1, $2, y júntenlos, guárdenlos. Les va a servir para un momento determinado. En este país hoy día falta el razonamiento, el entendimiento y buscar acuerdos políticos. Con el marxismo no vamos a tener acuerdos de ninguna naturaleza, porque ellos no lo buscan. Ellos buscan la destrucción de la sociedad que garantiza la libertad. Y les repito todos los días para que nunca se olviden y lo repitan ustedes también. Nómbrenme un país marxista que haya derrotado la pobreza con libertad. Uno. Nómbrenme uno en América Latina. Fidel Castro, guerrillero, ídolo. ¿Y por qué tiraba al Che Guevara? Para rendirle homenaje, para sacárselo encima porque le hacía sombra, y además porque era argentino.
Él quería seguir siendo el líder. Se toman La Habana, se quedaron con las propiedades de la gente que tenía buen vivir, y otros se arrancaron a Estados Unidos, Miami y a México. ¿Y qué pasó con Cuba? Pobreza, miseria, es una cosa tremenda. Yo voy a empezar a publicar las fotos que tengo, que tomé yo personalmente en Cuba, en el diario nuestro, en el diario Santiago, para que vean lo que es Cuba. Es una cosa realmente inhumana hasta el día de hoy. ¿A dónde se van? ¿Qué hacen? Y Estados Unidos ya no puede seguir porque les siguen cargando la mano. ¿Para qué hablar hoy día de lo que está pasando en Venezuela? El que Petro en Colombia llame a respetar las elecciones de Venezuela con los candidatos que tenga que aceptar es para la exportación, porque es de los mismos y es peor que el Maduro, porque él fue guerrillero, formó el Ejército de Liberación Nacional y protegía a una mafia de la droga que era el cartel de Cali. Lula también está llamando que se respete el proceso y es el único que recibió al podrido Maduro. Se juntó con él, al único país que ha viajado Maduro, a Brasil. ¿Y por qué lo hace Lula? Porque él también está metido en la misma mafia. No se olviden que Lula fue presidente 2 veces antes de esta tercera elección, y en la segunda presidencia tuvo preso como 1 año y medio por sinvergüenza, ladrón y pillo, y lo vuelven a elegir. ¿Qué pasa con la gente? Yo cuando escucho a la gente hablar de los políticos, no, si todos estos son ladrones, acá, por aquí, ladrones, pillos, bandidos, sinvergüenza, se acomodan las pegas que le dan a los familiares, a los compadres, a los amigos. ¿Y quién los elige? Ustedes. No se quejen de lo que ustedes hacen. No hablen contra los políticos, hablen de ustedes mismos. Reflexionen, infórmense. No es posible que no tengan la información necesaria. No basta con lo que yo les digo. Yo ya hasta me estoy preocupando más de la cuenta. A mí me llama la atención la cantidad de gente que me para en la calle. A mí me invitaron a un programa de televisión, dije que no iba. No quiero ir. No quiero que me conozcan físicamente. Ya me conocen, muchos. Cuídense, don Waldo. Cuídense, don Waldo. Me cuido, pero el terrorismo y el marxismo no tiene límite. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. No me toquen a mi familia, porque ahí van a conocer a Waldo Mora, al otro. Y a ustedes también los voy a defender. Siempre. Y la única arma que tenemos es el voto. No miren al vecino, ni miren a otro, miren a su familia. Hagan que el voto sea voto castigo contra el marxismo en Chile. Acuérdense de mí. El Partido Comunista va a levantar un candidato marxista, independiente, no militante, que tenga prestigio nacional e internacional, para venderle la pomada a la gente que el marxismo puede lograr hacer cosas. ¿Qué han hecho aquí en Chile? Nada, pura destrucción. Yo me pregunto y analizo al 11 de septiembre del 73, qué malos los militares, pobre Allende, un golpe militar. El golpe militar fue porque Allende no cumplió. Cuando Frei Montalva, presidente, y Patricio Aylwin, presidente del partido y senador, le ofrecen el voto para no votar por Alessandri, que se lo he dicho muchas veces, y nunca se olviden, para que lo repitan. Entonces, cuando me hablan de los políticos, ladrones, pillos y bandidos, pero resulta que ciertas personas que tenían poder toman decisiones por los demás. Porque si bien es cierto, Patricio Aylwin era senador y presidente del partido,
y Frei Montalva, presidente de la República, ellos tomaron decisiones de carácter personal, pensando en el bien común, sin tomar en cuenta a los partidos ni a los militantes. Entonces, ¿para qué tenemos partidos? ¿Para ser ovejas que vamos a votar como me digan? ¿O para enseñarles y educarlos? Las sinvergüenzuras que yo vi y denuncié son muchas, y todas en empresas del Estado y a través de un banco que es del Estado. Siempre he dicho, revisen las carteras del Banco del Estado. No, es que es bancario, secreto bancario. Pero si es la plata de todos los chilenos. Revisen quiénes son los morosos que no han pagado y se les condona sus deudas, se castigan, prescriben y tienen poder político. ¿Cómo salimos de esto? No sé si hay paciencia. ¿Nos vamos a humillar? ¿Vamos a perder la dignidad? No. Hagan fuerza. No se olviden. Este gobierno no va a cambiar. Las declaraciones de este personaje que tenemos gobernando, cada declaración que hace, ni siquiera respeta la Constitución del 25 y estaban hablando de cambiar la Constitución. ¿Para qué? Si no necesitamos Constitución, si la violan todos los días y a cada rato en todas partes. El señor Hermosilla ni siquiera está procesado, lo van a enjuiciar. ¿Cuánto? Todavía no sé. ¿Tú tienes algún dato sobre eso, Pato? ¿Aló? No, ninguno. ¿Pero qué se habla? No hay proceso, está libre, ¿no es cierto? Sí, está formalizado. Ni hay petición de formalización aún. Al menos que yo sepa. No, sí, está bien, si nadie sabe. Pues. Él ejerce la profesión de abogado y dice yo soy abogado. Sí, pero un abogado que comete delito, soborno, corrupción. Por algún impuesto interno está echando a los funcionarios que estaban involucrados. Ha echado varios. El único servicio que ha estado poniendo las cosas en su lugar. Lo de investigaciones me duele en el alma. Porque yo me formé ahí, cuando tenía 18 años. Fui detective, era perito en huellas digitales, fui un buen perito, un buen alumno. Y más me daban permiso para estudiar. E iba a la universidad en la tarde, entraba a las 4 de la tarde y el turno me era de las 7 de la mañana hasta las 3. Y a las 4 entraba a estudiar, salía a las 9 de la noche. Me trasladan a Puerto Montt. No quise. Renuncié. Al día siguiente estaba con pega en la Contraloría, con una remuneración 3 veces mejor que las investigaciones, y en una pega que la podía hacer cualquiera. En cambio, los detectives, desprestigiados, sinvergüenzas, ladrones, pillos, bandidos, se lo juro por mis hijos y mi madre, nunca me tocó ver una coima, un chantaje, un soborno, nada. No digo que no haya habido, pero no me consta. Es muy fácil empezar a ensuciar y mentir porque siempre algo queda. Lo del actual director de investigaciones, no hay nada que decir. Tremendo error el nombramiento. No es culpa de Piñera. Piñera lo nombró. Ni culpa del Ministerio de Defensa. La culpa es de quien les recomendó al gobierno el nombre de este personaje, con un historial que ya viene por venir. Y ya tenían uno antes que está procesado, que el abogado Hermosilla era el abogado para defenderlo a uno que se había apropiado, cometiendo delitos de malversación de fondos y apropiación de fondos indebidos, que fue el director anterior. 160 millones de pesos. Y le podría contar más. ¿Por qué los funcionarios tienen que pagar las consecuencias de decisiones de otros? Y para nombrar a Muñoz se hicieron consultas
a gente vinculada a investigaciones que habían tenido cargos de mucha importancia y trayectoria, recomendaron a Sergio Muñoz. Y miren el pastelito. Miren el pastelito. El de ahora no lo conozco, no lo tengo los antecedentes, nada. Un hombre joven. Pero fue el que hizo la investigación de las platas que se le perdieron a la Carolina Toá en el gobierno. Y ¿sabemos algo, alguna medida? ¿Qué sanción hubo? ¿Algo pasó? ¿Qué pasó con esa investigación? No saben, díganle al país, pues. ¿Cuánta fue la plata que se le perdió? ¿En qué quedó la investigación que hizo este director que está hoy día en investigaciones? ¿Qué resultados informó? Nadie dice nada. Entonces, ¿por qué tanto misterio? Es porque hay algunas cosas nubladas, no claras ni transparentes. ¿Por qué no lo dicen si no hay nada que temer? Es posible que se le pierdan. Lo mismo en el robo de los computadores. Los que le robaron a Jackson de su ministerio, y los guardias que están ahí todo el día, nadie envió nada y renuncia. ¿Por qué no lo procesaron? Por todo lo que se ha dicho, todo lo que se sabe, por la plata de las fundaciones, plata que se repartieron a organismos que ni siquiera estaban estructurados para repartir las platas, y que se la robaron. El escándalo fue muy grande en Antofagasta, que es lo que puso la bomba para reventar todo lo demás. ¿Cómo no voy a estar preocupado y angustiado? Yo cuando venía ahora, andaba haciendo las diligencias, fui a la Caja de los Héroes, fui a reclamar porque la previsión mía no está considerada los 4 años que estuve en investigaciones, para nada. Yo estoy jubilado por la Caja de Empleo Público, periodista, Canaimpo. Entonces los 4 años de investigaciones, nada, no se toma en cuenta, y fui a hacer la averiguación. Y ya es tarde, han pasado muchos años, no hay registro, no hay antecedentes de eso. Pero ¿cómo? Y ese es Chile. Y yo que la sé toda, entre comillas. Se me fue lo más importante. Los años más hermosos que tuve en mi vida laboral y juvenil, que eran investigaciones. Hice leyes. Hoy día ya no voy a alcanzar, mañana se las voy a leer. De las leyes que hice, me gustaría que otros parlamentarios mostraran algo, igual que yo. Igual que yo. El único que me defendía con una fuerza impresionante era Luis Pareto padre. Y lo lamento mucho. También estuvo conmigo viviendo en el departamento. Me han llamado para que me incorpore al partido de los amarillos. Digo que no. No estoy dispuesto. Porque los amarillos fueron los demócratas cristianos que llegaron al partido de los que están hoy día. Entonces se transformaron ahora de demócrata cristiano en amarillo y quieren que yo vaya a bailar. No, le dije que están desteñidos. No. Yo defiendo la libertad como un derecho natural y combato la corrupción, esté donde esté. El problema es que los pobres siguen siendo delincuentes porque no tienen alternativa de educación, de pega, de empleo, de nada, hijos de padres delincuentes, porque nunca hemos hecho algo a fondo para combatir la pobreza. Esa es la prioridad 1. Que el presidente actual, financiado por la ENAP, empresa estatal, 10 años, pagándole la universidad, y el departamento donde vivía en Santiago, nunca se recibió, nunca. Nadie le pidió que devolviera la plata. ¿Y quién pagaba? El padre de él, pero no con su plata. Era el gerente del ENAP en Punta Arenas. No he visto en ningún medio de comunicación que diga lo que estoy diciendo. Desmiéntanme. Diga que son mentiras.
No, y no solo con él, hay muchos más. Ayer no encontré la lista que tenía de los parientes, de los actuales parientes, de que son personas que tienen cargos de ministros, jefes de servicio, los parientes, las mujeres con 4 millones, 6 millones, 7 mensuales. ¿Dónde están? ¿Dónde trabajan? ¿Qué hacen? Millones y millones de pesos. Porque desde que la dictadura entregó el poder voluntariamente, no digo que no hayan cometido delitos, hay militares que están enjuiciados, pero la investigación contra los militares va con una intencionalidad, mantenerlos latentes. Hay militares que están 25 años en juicio y no terminan. Militares que eran cabros jóvenes de 23 años, 24 años, que cumplían órdenes superiores, mataron gente en enfrentamientos, mataron gente, es cierto. ¿Por qué están presos? Si la Carta de las Fuerzas Armadas, lo que establece la Constitución, las Fuerzas Armadas cumplen órdenes superiores. Y si esa gente que hoy día está preso, en Colina 1, en Punta Peu, van a morir ahí de viejo, eso es un crimen, eso es un delito del mundo político que le debe a los militares la caída de Allende, porque el mundo político pidió el golpe militar. No fueron los militares los que lo hicieron. Los mismos que participaron con Allende para darle el voto a Allende que fuera presidente, también conversaban con las Fuerzas Armadas para lo que fue el 11 de septiembre. Y no escucho a nadie decir las cosas que yo digo. A nadie. Desmiéntanme. Yo hice muchas cosas en la democracia cristiana. Porque nunca hablo. Cosas malas no. Salvé a gente que habían sido demócratas cristianos y que se pasaron al partido de izquierda. ¿Y por qué los salvé? Los llevé, arriesgando mi vida, a la embajada de un país extranjero para que le dieran asilo político. Y lo volvería a hacer por todos aquellos que, estando en una posición y con sus ideas, combátanlos con ideas, no con balazos. Por eso cuando les digo a ustedes hoy día, ¿cuál es mi temor? Una guerra civil, no un golpe militar. ¿Le van a pedir a los militares que vuelvan a lo mismo? ¿A los cabros que están haciendo servicio militar de 18 y 19 años? Por ningún motivo. Esto que hayan condenado a Emilio Cheire por lo que pasó allá en San Fernando, ahí en la cordillera, fueron a salvar gente que se iban a morir congelados. Y murieron algunos porque hubo unos enfrentamientos. Eran extremistas y otros más. Y lo condenan porque era el comandante en jefe. Fue a ayudar y a salvar una situación y a evitar cosas peores. Y nadie dice nada. El problema de Cheire, que dijo algo honestamente, nunca más un golpe militar. Y eso le dolió a los militares. Pero cuando lo dice, era comandante en jefe. Y cuando fue el golpe, era subteniente en La Serena, procesado por los crímenes que se cometieron en La Serena, donde él no tuvo ninguna responsabilidad. Estimados queridos auditores, con todo mis agradecimientos, incluso a aquellos que me escuchan y que no están de acuerdo conmigo, está bien. Si hay alguno que quiere venir acá a hablar, le ofrezco el micrófono. Tolerancia y respeto a las diferencias. La verdad con fundamento. No mentiras para transformarlas en verdades que son mentiras. No engañen a la gente ofreciéndole un mundo que no ha existido nunca. El marxismo ha logrado las mentiras que ha prometido
transformarlo en una realidad. Y lo vuelvo a repetir siempre, nombren en América Latina un país marxista que haya derrotado la pobreza con libertad. Nómbrenme uno. Entonces hay vigencia para que el marxismo pueda actuar. Pero no es así.